El siguiente tipo de dato es el tipo de dato numérico. Existen tres tipos de datos numéricos. Tenemos los enteros, pueden ser positivos o negativos y no tienen punto decimal. Estos están representados como int, de integer en inglés, que es entero. Después tenemos el número de punto flotante. Este puede ser positivo o negativo y tienen uno o más decimales. En inglés viene siendo el float de flotante. Y después tenemos como tercer tipo de dato numérico los números complejos, que tienen una parte real y una parte imaginaria, y la parte imaginaria está representada con J. Y bueno, viene siendo el complex de complejo. Así se ven en ejemplos. Este viene siendo el 35, pues esto es un número entero, no tenemos aquí punto decimal. El 3.1416 tenemos aquí un punto decimal y tenemos aquí decimales. Y el número complejo, mencionamos que la parte imaginaria se representa con J. Podemos convertir un tipo de dato a otro tipo de dato, eso es lo que se conoce como casting. Y por ejemplo, los tipos de datos tienen que ser compatibles. Aquí tenemos un entero que es un integer y lo estamos convirtiendo a un flotante. Entonces el flotante es, el entero es 35 y lo estoy convirtiendo a flotante. Entonces x en este momento ya no vale, va a valer 35.0 porque necesitamos puntos decimales, aunque sea 0, pero tiene que valer 35.0. Ya eso se considera flotante. O si estoy cambiando un número flotante a un número entero, aquí puedo utilizar el int de integer y convertir este número flotante entero. Hay que diferenciar que esta conversión de número flotante a entero no es un redondeo. Esto no me lo va a convertir a 3, sino me lo va a convertir en 2 porque solamente se queda con la parte entera. Entonces, para convertirlo a 3, por ejemplo, a redondearlo, puedo usar la función de round. Pero el int me lo está convirtiendo de flotante a entero y se va a quedar solamente con el 2. Y también puedo, por ejemplo, convertir de entero a complejo. Entonces uso la función de complex, le pongo el número entero y ahora pues va a tener 5 y vamos a tener 0 j que viene siendo la parte imaginaria. También es importante cuando estamos trabajando con números, también vamos a verlo esto nuevamente cuando veamos la librería NumPy, que es muy importante tener números aleatorios, sirve mucho en el análisis de datos y podemos hacer números aleatorios de manera simple utilizando la librería random. Todavía no vemos qué son las librerías ni cómo importarlas, pero aquí lo estamos haciendo solamente para ver que existe la posibilidad de crear números aleatorios. Entonces importo la librería random y después utilizo esa librería random, utilizo la función o el método randRange, que le estoy diciendo en este rango genérame un número aleatorio. Entonces cada vez que imprima X me va a generar un número aleatorio en este rango. También tengo operaciones con los números, el tipo de dato numérico. Tengo operaciones como la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y bueno, en el código vamos a ver más operaciones que podemos hacer con este tipo de dato numérico. Pasemos ahora a los ejercicios de tipo de dato numérico. Muchas gracias.